Muy buenos días, hermanos, hermanas. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Fanny. Muy buenos días, hermana Yolanda. Muy buenos días, hermana Marcelina. Qué gusto verla. Em, Estamos también esperando a las demás hermanas que se conecten. A Abigail, va a tardar un poco, hermana Toribia, y a ver si probablemente también la hermana Betty Vilca. Hemos convocado a este webinar y agradezco mucho a las hermanas que están presentes. Las participantes son mujeres, lideresas de las resistencias y de la defensa de los derechos. Y Fanny, que es una hermana activista en la defensa de los derechos, principalmente de las mujeres, de los niños, de las niñas. Y el motivo central es compartir entre nosotros, y luego esto se va a difundir ampliamente, las gravísimas vulneraciones de derechos que están ocurriendo en gran parte del país y que lamentablemente están siendo opacadas, encubiertas por los conflictos internos políticos del movimiento al socialismo. Por supuesto que el bloqueo de caminos nos preocupa, pero no es el principal problema, y menos las disputas internas que hay al interior del MAS, sino precisamente las gravísimas vulneraciones de derechos que están sufriendo casi todos los pueblos indígenas de Bolivia y con más intensidad las mujeres que están siendo vulneradas en sus derechos. Igualmente avasallados los territorios por la minería, por hidrocarburos, petróleo y sobre todo por los incendios, de los cuales hablaremos también aquí. Por cuanto esta problemática de los incendios no es solo un fenómeno natural o causado por el cambio climático, hay una mano criminal en los incendios forestales, y esto hay que decirlo claramente. Y tiene el expreso propósito los incendios de expulsar a las poblaciones indígenas de sus territorios para luego convertirlo en cultivos o en monocultivos o cultivos de exportación, etcétera. E igualmente con Tariquía e igualmente con la Amazonía Norte, de las cuales nos estará hablando también la hermana Abigail. Qué bueno, muy buenos días. Qué bueno, hermana. El micrófono apagado, hermana. Micrófono apagado. Ahora sí. Buenos días, hermana Abigail. Muy buenos días, Esto. compañeros. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bien, entonces volvemos a la idea original, que puedan participar por el orden alfabético. Entonces vamos a empezar, por favor, con la hermana Marcelina. La idea central entonces es que nos comenten cómo están viviendo esta situación de la vulneración de derechos en los territorios, cómo están viendo el avasallamiento de los territorios. En el caso de la Chiquitanía, los incendios, decía, en el caso del norte amazónico, del pueblo Leco, la cuestión también de cómo está afectando la minería en la Amazonía Norte, la exploración petrolera y algo les decía sorprendente, incendios también en el Madiri, que es un bosque húmedo. Esto nos muestra que los incendios son obviamente provocados porque no puede ser que un bosque húmedo y tan biodiverso, el parque nacional más biodiverso del mundo como es el Madidi, está siendo incendiado. Entonces hay estas situaciones. Y la hermana Yolanda nos estará hablando de las gravísimas vulneraciones de derechos que están ocurriendo en Tariquía. Dicho esto, entonces empezamos con usted, hermana Marcelina. Tiene alrededor de 15 minutos, si quiere un poco más de tiempo, para comentarnos cuál es la situación que se está viviendo en la Chiquitanía, sobre todo con el pueblo guarayo, y también las vulneraciones que están sufriendo ahí en su territorio. Adelante, hermana Marcelina. Primeramente, muy buenos días y gracias, ¿no? por esta invitación, por
poder participar, ¿no? En este encuentro que estamos llevando por este medio, ¿no? Bueno, ahorita la verdad es que mi celular un poco está mal, no se escucha muy bien, pero sí, lo que he logrado escuchar voy a responder, pues, ¿no? Eh, bueno, sobre de lo que estamos viviendo ahorita del incendio, ¿no? Más que todo, eh, como Guarayo, aquí después de 4 meses recién se volvió a ver el sol ayer, ¿no? Y fue una alegría para todos nosotros de poder ver nuevamente el sol, ya que no se veía durante 4 meses, era puro humo, se veía oscuro. Eh, una pena porque la verdad que nos ha dejado pues ya enfermedades, todo, ¿no? Ya contaminado. Y si empieza a llover ya pues ya no va a ser nada bien, pues, ¿no? Y pero nosotros siempre estamos diciendo de que esto no ha sido así porque nosotros lo hemos provocado como pueblos indígenas, en este caso Guarayo, ¿no? Siempre lo hemos dicho como mujeres indígenas, que somos dirigentes o no somos dirigentes, nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre han hecho Chaco con quema. Ahora se escucha por otros medios de que el incendio ha sido causado por los indígenas, no originarios. Cuando no es así, nosotros sabemos trabajar. Nuestros padres saben trabajar con quema. Nunca tuvimos maquinaria pesada para desmar y hacer chaqueo, pues, ¿no? Entonces, es mentira de que dicen de que nosotros hemos sido los causantes, los que hemos provocado. Eh, para hacer conocer, esto no es mentira, de donde ha venido esto, el incendio, ha sido por los mismos avasalladores. Gente que ya han venido a nuestro territorio de otros lados, que no conocen nuestra costumbre. Y lamentablemente, los que han hecho esto para que suceda esto han sido nuestros mismos hermanos que se le han metido en la cabeza de negociar nuestras tierras, nuestras parcelas. Entonces la gente han venido de otro lado, de Potosí, de Oruro, de otro lado que no saben, pues, ¿no? Cómo chaquear, digamos, con quema. Entonces, son ellos los que han hecho, y otro es que también se ha visto como que haya sido provocado, porque no puede ser que el fuego de un lado a otro lado salte. Entonces, eso para nosotros, especialmente como mujeres, también hemos tenido este conversatorio, esta charla, de que se escuchó esto antes del tema territorio, de que el gobierno iba a mandar a su gente, iba a avalar para que puedan sembrar, puedan seguir cultivando, porque eso es lo que hacen para comercializar su producto, ¿no? Entonces, que nos iban a debilitar para poder así despojarnos de nuestra parcela, ¿no? Para debilitarnos. Eso se escuchó 2 o 3 años antes de que sucediera esto. Y ahora ya lo hemos visto con nuestros propios ojos, ya lo vivimos en carne propia. Y pareciera o es verdad lo que se escuchó antes, lo que ya pasó ahora. Porque nosotros como pueblos indígenas, tanto Guarayo, la Chiquitanía, todo lo que somos indígenas, la verdad, mayormente nosotros sembramos solo para el consumo familiar. Y si logramos vender algo, será pues unos 10 racimos de platanito o 3 quintal de arroz, pero más no.
¿no? Y a yuca podemos vender así por arrobita, solo, pero así en grande cantidad, no hacemos chaco, ¿no? No desmontamos grande. Y ahora, para que el gobierno o ya lo que dicen ser de la gente del gobierno, porque eso es lo que se escucha aquí en nuestro pueblo, que es chico, la gente que negocia en tierra, ¿qué dicen? Que son del gobierno, que somos del partido del MAS, que nosotros estamos en el poder. Así amenazan más que todas nosotras las mujeres. Eso a veces como que nos quieren intimidar y nos dicen, bueno, el aval nos dio el gobierno, como han dicho hace 3 días atrás, ya ahí sigue el avasallamiento en este caso en mi pueblo que es Yaguarú, a 40 kilómetros de Ascensión de Guarayo, y ya están encaramados la gente y son de otro lado. Y ya dicen, ¿no? Tenemos este documento del INRA y muestran el documento. Les voy a pasar el video donde están denunciando y ahí está la firma. Entonces, y es feo eso que digan la gente no lo trabaja en su tierra. O sea, para nosotros como mujeres indígenas, como mamá, como del lugar que lo vivimos aquí en nuestro territorio, es un dolor para nosotros porque si no lo desmontamos todo, no lo trabajamos, no es porque seamos flojos, sino que cuidamos porque de ello respiramos. Es lo que nos da el bosque, todo lo que hay dentro de ella, vida, fauna, flora, todo eso. Es pues algo que no se lo puede borrar o liquidar todo, porque de eso respiramos aire puro todavía. No sé qué piensan esta gente que quieren deshacer todo y después qué irán a dejar a sus hijos, digo yo. No piensan en el futuro de sus hijos, qué vida le van a dejar después. Solo piensan en llenarse de autos, de movilidad, de maquinaria en el presente y nadie piensa qué vida vamos a dejar de aquí a 20 años a nuestros hijos. Es lo más doloroso para nosotras las mujeres indígenas. Y si decimos eso, es malo para ellos, porque ya tienen una cuentanga por delante con la gente que ya negociaron la tierra. Y ahora lo que pedimos nosotros es que antes que se me acabe el tiempo, es que el gobierno respete nuestros derechos, eh, que, que mantengamos y respete más que todo nuestra costumbre, nuestra cultura, porque así es donde nosotros vivimos feliz. Que él no diga, bueno, allá está, o sea, como que le estorbara nuestro bosque, ¿no? Que quiere deshacerlo todo. Y eso no es bueno. Y ahora a los avasalladores, él le tiene que aplicar esa ley, las autoridades competentes que están ahí, que le hagan seguimiento, más bien que lo lleven preso a esos traficantes de tierra, porque eso es los más culpables que son para que haya pasado todo esto, que nos quieren vender como si ellos lo fabricaran tierra. Nadie fabrica tierra, nadie puede decir, lo vendo todo esto y después luego lo voy a fabricar nuevamente y lo sigo negociando. No es así. Entonces esa parte nadie entiende. Y estos desmontes grandes que nos han dejado, estos incendios, siguen desmontando, siguen entrando gente. También para nosotros es muy malo y estamos llorando ahí para que alguien diga, ya basta, ya no más, porque los grandes planes de manejo forestales también lo están convirtiendo en comunidades, ya metieron gente ahí para crear comunidad. Lo dicen comunidad, pero es para desmontar todo, para hacer su chaqueo grande. Más bien nosotros como pueblos indígenas queremos apoyo de cómo restaurar más adelante. Eso quisiéramos nosotros como lideresa, como indígenas, como mujeres, de que para poder seguir cuidando nuestro territorio.
Eso es ese apoyo si quisiéramos para no estar ahí con la mano cruzada y dejar que los hagan todo. Eso es lo que nosotros queremos trabajar y es lo que le puedo compartir, ¿no? Esa es nuestra triste realidad aquí en el territorio guarayo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana Marcelina, por su palabra tan importante, tan vibrante, tan lúcida. Por favor, vea de acompañarnos. Luego, si hace falta, haríamos una segunda ronda rápida para alguna complementación. Muchísimas gracias, hermana Marcelina, y por su valentía y por su lucha también. Bien, Abigail, por favor, estamos en orden alfabético. Entonces, Abigail, por favor, adelante. Igual, alrededor de 15 minutos. Hermana Abigail. Sí, Esto sí, es, aquí por lo favor. escucho. Muchas gracias por estar aquí. Bien, en primera, saludarles a todos los presentes. Eh, las problemáticas que se generan no solamente en el territorio del ECO, ¿no? Y en diversos la minería. Son afectaciones que no van no solamente a la salud de Hermana las Abigail, personas. perdón, hermana Abigail. Un poco más Sí. alta la voz, por favor, se le escucha muy bajito. Ahora sí, buenos días. Bien, estimados presentes, no conversar sobre el tema de lo que es los avasallamientos de territorio que se vive por este lado, es precisamente por intereses económicos, que va en tema de minería, que se van las personas, a ver, las comunidades llegan con otro pensamiento y ese pensamiento ya no es de cuidar la tierra, ni tampoco de hacerlas producir, sino que viene a hacer los intereses personales de terceros con esa visión de querer mejorar su desarrollo económico o en nombre del desarrollo es donde se da permisos también para que lo trabajen. Entonces es una afectación que no solamente conlleva a la tierra, sino también a nuestra vivencia diaria que se vive. Y más aún si los daños no solamente son ambientales, también son daños en salud. Y por ende, el problema del pueblo Leco también es una referencia para todos los que están aún en conservación de su territorio. Como el norte de La Paz, así como se han pronunciado Alto Beni, los municipios de Palos Blancos, donde han dicho que queremos ser libre de minería. Entonces, ¿por qué? Porque en la referencia viene a ser eh, el pueblo Leco, que es el municipio de Guaná y todos los que, bueno, lo que estamos aledaños a las vivencias que ahí vemos. Entonces, ya desde ahí esa preocupación nace. ¿Cómo es que vamos a quedar en las playas sobre piedras? ¿Y cómo es que la producción agrícola termina siendo simplemente escombros? Entonces, una afectación bastante. Y, y sobre eso también, ¿no? Hablar todo el tema de lo que es los conflictos generales, no solamente son personales, ya se vuelven a ser comunidades, personas involucradas, que algunos que van por su necesidad diaria a trabajar en tema de minería artesanal también son afectados. Entonces, todo ello es una gran preocupación para todos y como referencia para el norte de La Paz. Para eso también enfocar un poco lo que es en tema de los incendios. El tema de los incendios no solamente está en la Amazonía, en Santa Cruz, como dicen, también somos parte de la Amazonía y evidentemente la práctica de los chaqueos desde nuestros ancestros se va practicando, pues haces tu chaco, tu cierve y haces la quema, pero en algunos casos la quema no se descontrola por, por la sequía que estamos atravesando, entonces eso va pasando días, afectaciones también a nuestro propio medio. Y bueno, pues eso
se busca políticas públicas, sí, pero apoyo así del gobierno, apoyos de instituciones que vayan a favor de querer mejorarlos, no las hay. Más al contrario, para el indígena vienen más sanciones económicas, ¿no? Que dicen, bueno, pues aquí ustedes han hecho la quema y esto tienen que pagarlo o se viene de la ABT. Pero bueno, al menos no se están dando cuenta que antes de llegar a hacer una quema descontrolada que se haya pasado de sus límites, tendrían que haber tenido una capacitación o unos incentivos, un fortalecimiento en dar otras maneras de hacer el chaqueo. Y yo diría que eso le faltaría mostrar que no es que estamos haciendo a la agroindustria, pero sí para el chaqueo de consumo familiar. Otro aspecto también que tiene a tocar era el tema de la titulación de las tierras. Las TCOs, las tierras comunitarias de origen por todo este sector, están dotados por el INRA, pero muchas veces como tenemos bastantes territorios en la cantidad de hectáreas, están siendo a favores de las tierras altas. Yo diría que ya lo están dotando como que para formar otras comunidades, como en el caso de que era una de las, se llama, unas organizaciones de la CETSUCB, si no me equivoco, que habían enviado una convocatoria alegando que van a tener territorio por el lado de Ixiama, si no me equivoco. Entonces, esos argumentos que utilizan a nosotros como pueblos indígenas nos tienen en alerta, porque, o sea, que si estás a favor del gobierno, entonces ya estás eh, viendo cómo lo vas a sacar provecho a todas esas tierras que están sin trabajar tal vez, pero están en ocupación. No es que aquella tierra que lo ha conservado, es que ha sido simplemente el cuidado para esas personas. Entonces, es una preocupación de una comunidad también como representantes a nosotros nos tienen alerta. Así que garantías tenemos de seguir viviendo en esas tierras, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, para nuestros hijos. Si hay otras personas que lo están viendo, no con la visión de querer conservar la naturaleza, sino con el objetivo de extraer todos sus recursos. Eso, esas cosas sí se ve y todavía nos falta titularse en algunas comunidades, todavía seguimos en esa lucha diaria. Pero a todo ello, sí es una preocupación, yo diría, con referencias grandes. Muchas gracias, hermana Abigail. Realmente las problemáticas que nos comentas son muy preocupantes y lo más grave quizás es que hay poquísima o nada de atención del gobierno, sino más bien favorecimiento a los avasalladores, además del grave problema de la minería, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, hermana Así es. Abigail. ¿Quisiera añadir algo sobre la minería, hermana? Sí, también, si bien estamos con las políticas que sean la minería responsable, la ley minera, la ley de la madre tierra, de todo eso, yo quisiera que si bien hay normas, pues se las respeten los contratos ambientales o la reposición de la tierra. Y también lo que es, no solamente es en el tema del mercurio, que se va socializando mucho y se va tocando el tema, pero ver otras alternativas, simplemente esa utilización. Pese a que el pueblo eco es ancestralmente, ya se dedica hace muchos años con el tema de la minería, pero dar unas políticas de una minería responsable en caso de trabajar, pero en otros aspectos, pues que todos esos territorios ancestrales y que si bien la tierra, como nos vienen diciendo, la tierra es de pueblo indígena, pero el subsuelo le pertenece al Estado, pues también que haya esas normativas de respeto hacia nosotros mismos. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, hermana Abigail, le agradecemos muchísimo por su palabra. Bien, pasamos ahora a Yolanda, la hermana Yolanda Herrera. No había dicho inicialmente, pero por favor una breve presentación suya, por favor, hermana Yolanda, y adelante. Muchas gracias. En principio, un saludo muy cordial a la Radio Rebelión. Felicitarles por esta iniciativa. Un saludo a las hermanas Marcelina, Abigail, a la hermana Toribia, a la hermana Fanny. Muy buenos días y gracias por su lucha. Yo soy activista por los derechos humanos desde mi vida universitaria. Actualmente estoy en la vicepresidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que está a la cabeza la compañera Amparo Carvajal, y estoy en la presidencia de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija. Esa es mi trayectoria. Hemos estado acompañando diversas luchas en el transcurso de nuestro activismo, como el tema de, por ejemplo, del TIPNIS, en el cual hemos visto toda la represión que ha significado y tenemos toda una historia para contar y para ser testigos y testimonios de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas, pero también de tierras altas, con toda la intervención que ha sido a el CONAMAC. Esa es un poco nuestra trayectoria. Eh, Gracias por invitarnos a Tarija, donde yo vivo. Estamos sufriendo el dolor de nuestras hermanas, de nuestros hermanos de Tariquía, la Reserva Nacional de Flora y Fauna, una reserva nacional que ha sido establecida el 89, pero que el 2015 el gobierno de Evo Morales firma contratos con las petroleras de YPFB Chaco y luego con Petrobras, y a partir de ahí viene una arremetida que no tiene pausa. Todo el tiempo las comunidades y principalmente las mujeres han estado en pie de resistencia, agotando sus escasos recursos porque ellas no tienen recursos económicos para movilizarse en vehículos. Ellos tienen que ver la posibilidad de trasladarse por diferentes medios. Hemos observado el cómo este planteamiento desde esta política de desarrollo planteado desde el gobierno es totalmente atentatorio, intenta destruir todos los ecosistemas, ¿no? Mediante la intervención petrolera. Son varios los derechos que están siendo vulnerados y que las mujeres, los comunarios, comunarias, están permanentemente denunciando. Uno de los principales es el nivel de riesgo en lo que va a significar la contaminación del agua y del suelo. Hace pocos días ha habido una arremetida feroz contra las comunarias y comunarios en Chiquiacá, una arremetida que ha llevado a judicializar y criminalizar la protesta y la libertad de expresión pacífica que las familias han desarrollado en esta zona, llevando cerca de 21 dirigentes y lideresas a la Fiscalía de Entre Ríos. Este es un punto muy importante que vamos a compartir, pero para la población que nos escucha, para la gente que nos escucha, quisiéramos indicarles qué es lo que están defendiendo las comunarias y comunarios. Están defendiendo la biodiversidad, la hermosa biodiversidad que hay en Tarquía. Están proclamando la no contaminación del agua, porque esta zona de Tarquía es una zona, y principalmente de Chiquiacá, del cantón de Chiquiacá, es una área de recarga hídrica. Hace unos días vino los líderes mostrando la resolución que habían tomado por votación en la comunidad, y una de ellas me decía, compañera Yolanda, nosotros solo nos lavamos las manos en los ríos
y tomamos el agua con las manos y las bebemos con absoluta confianza. Todos pequeños riachuelos que hay sin ningún nivel de contaminación. Y nosotras hemos visitado el Chaco. Nuestras hermanas de estas zonas donde han entrado las empresas tienen que comprar turriles de agua para beber ellas y para que beban sus animales. Entonces, la convicción que tienen los pobladores de Tarquía es una convicción afuera de solo los argumentos teóricos o técnicos. Ellos han visto, han sentido el dolor de lo que significa el tema del ingreso de petroleras. Y otro de los aspectos que señalan el por qué están en la defensa es que necesariamente cuando hay este tipo de intervención hay un desplazamiento forzado y pérdida de territorio. Y esto ellas no quieren. Son 24 comunidades, alrededor de 500 familias que habitan ese territorio. O sea, no es que no hay gente. Hay gente que vive en estos lugares y que necesita ser consultada, que es otra de los reclamos que han realizado. Primero, que no ha habido ninguna consulta transparente. Primero, la información, como señala el acuerdo de Escazú, el derecho a la información. Han hecho peticiones sobre la licencia ambiental. Ellos señalan que lo tienen, pero esto no ha sido socializado adecuadamente. Han actuado de manera casi tramposa porque han modificado el plan de manejo de Tarquía, bajo el cual han dicho, no vamos a afectar el núcleo, estamos solamente en la zona más alejada, pero la gente vive en esta área y ella sabe perfectamente cuál es el área núcleo, cuál es el área más extendida, o sea, no se le puede engañar, ellos saben, y esto ha ido generando mayor desconfianza. Otro de los derechos que ellas, por las que están peleando es el tema de cómo están haciendo la desintegración del tejido social y cultural, porque ellos tienen su forma a través de los sindicatos, a través de su vida orgánica, de tomar sus decisiones. Y la intervención ha sido dividir las comunidades, dividir las familias con ofertas económicas que sabemos que son de corto plazo y que son migajas en relación a toda la exploración que ellos pueden sacar. Eso también no es un cuento, ellos han visto lo que ha ocurrido en el Chaco, en Aguarahue, en Berme, en varios lugares donde han incursionado. Al principio sí utilizan a los comunarios, pero ¿para qué? Para macheteros, para que empiecen a tumbar, abran las carreteras, hagan la aplanada y después no tienen ninguna proyección de vida económica que los sostenga. ¿Qué más les ofrecen? Ustedes van a dar la alimentación a los trabajadores temporalmente, porque después empiezan a contratar gente de afuera, sea Santa Cruz, sea de cualquier otro departamento, pero efectivamente generar una movilización, una dinámica económica no lo hacen. Así que las comunarias y comunarios de Tarquía tienen una información plena de lo que significa el ingreso de las petroleras. Y es por esto que están siendo presionadas, acosadas y ahora lo último, denunciadas ante la fiscalía, iniciándoles procesos judiciales, cuando bien sabemos que el Estado boliviano es signatario del Acuerdo de Escazú y ha emitido mediante ley su aprobación, en la cual dice que tiene que haber información plena, tiene que haber participación y hay el derecho a la defensa del medio ambiente. Estas personas son defensoras del medio ambiente y en ese ámbito la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y a nivel nacional hemos levantado la voz después que hemos sacado un pronunciamiento enérgico rechazando esa judicialización e indicando que el Estado estaba incumpliendo esos acuerdos. También la Defensoría del Pueblo sacó otro pronunciamiento en la misma línea. Y esperamos realmente que desde la Defensoría del Pueblo se interponga una acción para que se paralice esa demanda, porque
estas personas que viven en ese territorio no tienen en el cotidiano este tipo de escenarios. Están intimidadas, están atemorizadas. Ustedes no saben cómo cuando han llegado buses con los trabajadores de la empresa y ha llegado un bus lleno de policías para arremeter contra ellas en la vigilia, había muchas mujeres que temblaban de miedo. Y había mujeres que decían, al solo ver los escudos que tiene la policía, había personas, mujeres, que empezaban a lagrimear y se les salían las lágrimas del miedo. Imagínense el impacto que está generando la forma, los mecanismos que utiliza el gobierno junto con Petrobras para presionar e intimidar y decir por las buenas o por las malas. Ese es el mensaje. Y en ese sentido, como activistas de derechos humanos, estamos con ellas y vamos a seguir hablando en todos los medios de comunicación porque ellas tienen derechos y esto no pueden ser conculcados. Eso es una de las luchas que en este momento estamos siguiendo conjuntamente con nuestras hermanas de, de Chiquiacá y nuestros compañeros también. Ellos nos han hecho llegar el viernes la resolución de una reunión que tuvieron el día martes, en el cual nuevamente en esa forma transparente, honesta, abierta, sometieron a votación para decir ingresa a la empresa o no ingresa. Y bajo sus formas hicieron la votación y 292 personas señalaron no al ingreso a las empresas, pero las que pudieron llegar, porque son muchas más las que están en contra. Pero es que si uno mira solamente desde un escritorio, no sabe lo que ella significa, que tienen que caminar horas para llegar a un centro. Entonces, claro, para la empresa puede movilizar y lo ha hecho, ¿no? Mete camiones, mete buses y moviliza a las fracciones que logran, entre comillas, convencer con temas económicos, ¿no? Con pequeños proyectos y todo. Pero la gente que está genuinamente en defensa de la reserva es la que se moviliza por fondos propios, con esfuerzos propios. Eso vale más que 1000 personas. Y eso es lo que hicieron. Entonces nos trajeron, hermana Yolanda, esto es lo que usted tiene que mostrar y ayudarnos a luchar porque se respeten nuestras decisiones. Entonces, ¿qué pedimos? Primero, dejen de demandar, o sea, que esa demanda sea anulada a los 21 líderes y que la empresa deje de hostigar y de buscar estos mecanismos realmente torcidos, porque ahora están ingresando por una área que dicen que son terrenos de propiedad privada y que por esos terrenos de propiedad privada ellos están ingresando igual a la reserva. Se valen de cualquier manera de realmente forzar algo que tiene que ser en el mínimo, ¿no? De respeto al medio ambiente, respeto a una zona que es un bosque nuboso. Tarija depende de esa área, porque si bien es cierto, hay mucha sabiduría en los pueblos indígenas, en las comunidades, que señalan que los ríos también van por los cielos. Y eso es justo lo que tiene Tarquía, todo el bosque nuboso. Cuando sabemos que va a llover, empieza a llegar toda una cordillera de nubes y sabemos que va a llover. Y cuando va a llegar el tiempo el frío, que decimos, el sur, que decimos, igual todos los cerros se llenan de nubes y sabemos que va a llegar horas, están por la tierra, por el territorio al cual nosotros nos debemos. No, como dicen, no la mercantilizan, la queremos explotar cuando tenemos que convivir con ella y reconocer que nosotros somos parte de ella. Muchísimas gracias, hermana Yolanda, de verdad, muchísimas gracias por su palabra, por su valentía y sobre todo por esa solidaridad tan cercana a las hermanas y hermanos de Tariquía.
Faltaba en lo que decía señalar que usted también fue víctima de agresiones por defender y apoyar justamente a las hermanas de Tariquía. Fue acusada Luis, también usted y, por favor. tal vez muy poco sobre eso, pero es importante que sepan que los activistas de derechos humanos estamos acosados y perseguidos. Hemos ingresado a la comunidad del Cajón cuando se estaba intentando ingresar astilleros para la exploración. Justamente las comunarios nos dijeron, las concesionarias de Petrobras están entrando por San Telmo Norte. Y nosotros fuimos y hemos sido perseguidos, correteados con motos, con camionetas. Y nosotros ingresamos a pie hasta el área, hasta la zona para verificar cuántas familias vivían en el Cajón. Y lo que querían, entre comillas, interculturales, ¿no? Era que no observemos esta realidad. Pero aún así, a esfuerzo, mire, arriesgando la vida, la compañera Amparo fue montada en una moto para que ella lograra subir, porque caminando no lo iba a lograr. Y los activistas de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija nos fuimos caminando, pero ahí sufrimos persecución, nos impidieron ingresar. La hermana Amparo Carvajal ha caído de la moto una vez, por suerte no fue grave, no se lastimó, pero hemos sido acosados. El después decir, mentira, no son 30 comunarios o familias, solo hay 5 que están viviendo ahí y que son los guardianes de esta área. Toda esa lucha, o sea, esa afrenta que uno recibe es nada más por el futuro y el presente de nuestros hijos, de nuestros nietos, a un medio ambiente sano, a una economía posible, alternativa, a un mundo diferente y mejor. Gracias. A usted las gracias, hermana Yolanda, de verdad, y toda nuestra solidaridad, sobre todo para las valientes mujeres de Tariquía, que con su humildad, su sencillez, pero igualmente su persistente defensa, en realidad de la vida, ¿no? Porque el agua es vida y sin agua no hay vida. Muchísimas gracias, hermana Yolanda. Por favor, nos acompaña y veremos si hacemos alguna complementación en una segunda fase ya más corta. Hermana Toribia, ñañay Toribia, buen día. Ahora sí, hace mejor. Buen día, hermano José Luis, y también buen día a todas las hermanas que están aquí en este conversatorio virtual. Fanny, Yolanda, Abigail, también Marcelina, y está Miguel Lamas. La verdad, les envío un abrazo grande de hermandad, profundo, y a ti, pues, estimado José Luis, que vas registrando, documentando las luchas, las memorias, ¿no? Que se están protagonizando a lo largo de estos años en defensa del territorio, la vida, el medio ambiente, el agua, ¿no? El agua y el medio ambiente prácticamente son la razón de ser de nosotros. Sin agua, sin medio ambiente, nosotros no existiríamos. Entonces yo creo que es eso lo que nos une también, ¿no? Con Yolanda, perdón, Yolanda también está como esta hermana. Les mando un abrazo especial. Sí, bueno, yo quiero un poco referirme a la intervención que han realizado las hermanas, porque todo lo que estamos viviendo en estos días, en estos años más que todo, ¿no? Desde hace más de 30 años que se ha profundizado esta violencia, ¿no? La vulneración a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de que hay avances significativos en cuanto a normativas, cualquiera podría decir, Bolivia goza de derechos, tiene tantos derechos para sus pueblos, para la gente, y que están felices, pero ustedes ven que no es así, ¿no? Y cada día nos enfrentamos a situaciones mucho más peores, dramáticos, y sinceramente, yo creo que al final yo digo, si no vamos a seguir luchando, si no vamos a reforzar nuestras luchas, los pueblos indígenas, habremos perecido, porque sin territorio no hay pueblos indígenas. Y lo que se está atentando con este modelo de desarrollo extractivista es a los territorios, es una amenaza criminal,
es una amenaza de muerte. Y lo que nos hacen creer, ¿no? Te dicen, pero hermana, es tu territorio. Antes los gringos se llevaban el oro, la plata, se han llevado algo. Ahora ya no, los gringos ya no se van a poder llevar. Ustedes van a trabajar, ¿no? Organícense cooperativas mineras, auríferas, ahí está. El hermano Evo está aprobando leyes, hagan una minería responsable, ustedes cuiden, ¿no? Y la gente cree. Y como no hay trabajo y también hay un proceso de asimilación, y es el hermano Evo, ahora bueno, ya no es Evo, el hermano, porque ya es un Caín, ¿no? Un acusado de pedofilia, un violador serial de niñas indígenas, a él no se le puede decir hermano, disculpen esa parte. Entonces la gente cree, ¿no? Y dice, claro, antes con el neoliberalismo, ¿no? Todo era malo, malísimo, pero como ahora Evo es presidente, ahora todo va a ser bueno. Y así les ha lavado, nos ha querido lavar la cabeza y muchos nos hemos resistido. Y eso es muy para mí, de verdad, muy esperanzador. Como les decía, si no luchamos, vamos a perecer. Entonces, en ese sentido, han ido usando, ¿no? Utilizando, por eso decimos instrumentalizando nuestras propias prácticas, nuestros propios valores y principios de vida. Uno de ellos, el vivir bien, por ejemplo. Tenemos que ampliar el modelo ¿no? El modelo de productivo, comunitario, para vivir bien, para la sostenibilidad económica, para el crecimiento económico. Y jayaya, jayaya, ¿no? Con las huipalas, con las flores de patupú, y aprobando estos modelos que tienen que ver la profundización del extractivismo, lo que significa la flexibilización de normativas y uso abusivo de nuestras normas, de nuestros valores y principios de vida. Uno de ellos, ya te he dicho, el vivir bien. El otro, lo que decía una de las hermanas, el chaqueo. Y en la ley dice, no chaqueo con fuego. Y todo es jayaya, jayaya, sobre todo ese avance de los colonizadores, que son los cocaleros, ahora se hacen llamar interculturales, que han perdido el horizonte, ¿no? El horizonte, porque son grupos, yo he visto, me consta, son grupos muy bien asesorados por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla, el dueño del Grupo de Puebla es la actual presidenta de México y el expresidente de México, ¿no? López Obrador, y de esa señora judía que no me acuerdo su nombre, no sé, Claudia, no sé qué, ¿no? Su apellido es muy difícil de pronunciar para mí. Y de Brasil es Lula, ¿no? Lula y ese grupo. Entonces son grupos radicalizados, grupos que tienen grupos armados, grupos criminales, ¿no? Y de ahí viene también este grupo del Tren de Aragua, todo eso. Entonces, ellos tienen que ver con y esto más no quiero olvidarme de decirles, en Ecuador, en Venezuela, por ejemplo, con los indígenas que yo me encuentro permanentemente que estoy viajando, hermana, y nosotros ya no hablamos de izquierda ni de derecha, sino estamos hablando cómo sacar a las organizaciones criminales de nuestros territorios. Se han infiltrado, ni el ejército, ni la policía, ni la ONU, nadie los puede sacar. Se han adueñado de nuestros recursos naturales. Pero te lavan la cabeza bonito, así como les estoy diciendo, hermanos, la derecha se llevaba a todos, nos robaba, nos abusaba, nos violaba. Ahora el hermano Evo, no, antes era el Correa ya. El hermano Evo, ya no, ustedes van a trabajar su territorio, usted. Pues la gente se anima, ¿no? Y los indígenas sobre todo se animan. Sí, pues nosotros, es mi TCO, es mi río, es mi espacio, lo voy a cuidar. Pero en el fondo no es así. Esa es la profundización de parte, ¿no? Una estrategia de profundizar el modelo de desarrollo extractivista. Porque en general, estas cooperativas mineras, así nosotros con nuestras uñas, con nuestras manos lo trabajemos, no paga impuesto. Todas esas toneladas de oro, de minerales que está saliendo mediante las cooperativas mineras, que son más, ¿no? Muchos están organizados en cooperativas mineras, no paga impuesto. Una mísera cuota de regalía, poquitito. Apenas alcanza entre el 2 al 3%. Y además de todas, casi 2.000 cooperativas mineras creo que hay, solo el 30% tiene personalidad jurídica, o sea, está registrado legalmente.
El resto, el 70%, no está operando de manera legal, ¿no? Entonces, como no es legal, de manera ilegal van sacando también los minerales. ¿Y quiénes compran los minerales? Tanto dicen la derecha, la derecha. Si compra la derecha el mineral, ¿por qué les rebajamos tanto estas facilidades? ¿Por qué no pagan impuestos? Si tanto se jactan la derecha, la derecha. Pero ¿quiénes compran estos minerales? Son las transnacionales, los capitalistas. Entonces, ¿cómo nos mienten? ¿No? ¿Cómo nos mienten? Nos dicen, es tu territorio, puedes sacar y no hay impuestos. Usan diésel y gasolina subvencionado, estimados hermanos. Esa facilidad. Compran todas esas maquinarias que ven, hermanas, hermano José Luis, Fanny, Abigail, Marcelina, no paga impuestos. Su internación de las dragas chinas, de las maquinarias, no pagan impuestos. En estos casi ya 5 años que voy a estar de parlamentaria, ya se ha aprobado dos leyes facilitando la importación de maquinaria pesada para garantizar el modelo económico, productivo, comunitario, la. Y ahí ingresan dragas chinas, motores, todo sin pagar impuestos. Mira cuántas facilidades se les da. ¿Acaso los cooperativistas mineros tienen seguro laboral? ¿Están dotados de seguridad de trabajo? No. ¿Se van a jubilar? No. No tienen ni siquiera seguro de salud. Trabajan peor que en la colonia. Y por eso decimos el colonialismo ha empeorado. Eso es, hermanas. Entonces, no nos hace dar cuenta, dice, hay crisis económica. Yo le digo, ministro, claro, pues va a haber crisis económica. Si la actividad minera pagaría impuestos, algo podemos mejorar. Pero no, ustedes continúan insistiendo, continúan promoviendo que el saqueo de los recursos. Están proliferando cooperativas mineras ilegales, favoreciéndose de diésel y gasolina subvencionada. Cuando ingresa diésel y gasolina, desaparecen cisternas completas y ustedes no tienen el control de eso. ¿Qué va a pasar con el casi 1 millón de autos indocumentados, chutos? Casi en todas las provincias de Bolivia los autos son indocumentados y se favorecen de gasolina subvencionada. ¡Ay, enemigo! ¿Por qué enemigo? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Por ser indígenas, ¿vamos a ser ilegales? ¿Vamos a acceder siempre a lo ilegal? ¿Dónde está la dignidad? No, entonces, nada. Hay empresas estatales que operan en quiebra, no ganan, solamente están sosteniendo para pagar sueldo a su militancia. Obviamente, sueldos míseros, pero es esa gente que está movilizándose. Ahora mismo deben estar en los bloqueos porque el MAS se autobloquea. Entonces, ¿y de dónde va plata ahí? De esos míseras regalías, ¿no? Para sostener las empresas quebradas, las empresas estatales. Así que es terrible, queridas hermanas, lo que ocurre. Nosotros tenemos esta situación, ¿no? De la minería, lo que les estoy contando, así se opera. Les explico a los hermanos, no me quieren entender. En su cabeza está el de derecha y los pititerios, ¿no? Del imperio, pero no quieren entender, pero tenemos que cansarnos. Lo otro, por ejemplo, como les decía, el tema de los chaqueos, lo mismo. Usan chaqueo. Aquí toda la gente, ¿no? En la región andina aborrece el chaqueo común. Claro, el chaqueo es una técnica de los pueblos indígenas. Yo he tenido la suerte de conocer la mayoría de los pueblos indígenas y sé cómo chaquean. No incendian, cuidan, saben en qué momento, en qué fecha van a hacer su chaqueo, si es con incendio inclusive, porque muchos de nuestros hermanos viven todavía de la caza, de la pesca, y tienen que cuidar como parte de su seguridad alimentaria. Y no es malo. Pero para el gobierno eso es malo. Nuestros hermanos siguen cazando, nuestros hermanos siguen pescando, nuestros hermanos siguen recolectando frutos silvestres. ¿Cómo? Pues hasta cuando eso ya era en una época del imperio. Ahora tienen que sembrar café, tienen que sembrar palma africana, tienen que sembrar arroz, caña de azúcar, ¿no? Eso es modernización. ¿Cómo? O sea, eso es extractivismo, ¿no? Para los que vemos porque con todo eso, ¿no? Con todo eso lo que nos está haciendo es despojar. El colonialismo extractivista nos está despojando de nuestros territorios.
porque no vamos a sobrevivir a esa gran amenaza extractivista monocultural, monocultivo, porque lo están metiendo veneno y todo. Eso va a un proceso de extinción. Yo no digo que nos vamos a morir físicamente, tal vez nos vamos a repoblar más, pero nos vamos a olvidar quiénes somos. Ya no vamos a decir somos soras, charcas, caracara, homosetenes, guarayo, guaraní. Simplemente van a decir somos cruceños, listo. Si eso es lo que quieren, bueno, también su libertad, pero hay muchos que no queremos y eso hace parte del Estado plurinacional, que ha sido una de nuestras luchas más importantes. Entonces, confunden chaqueo, no con incendio. No es así. Todo lo que vemos en la Amazonía no es chaqueo, no es seguridad alimentaria, es extractivismo bañado de genocidio. Lo otro, el tema de los leyes que tenemos que abrogar. ¿Saben qué? Nosotros supuestamente atacamos esas normativas por muchas situaciones, pero tampoco lo vamos a dejar así, obviamente, ¿no? Pero en el momento de plantear la abrogación de las leyes ecocidas incendiarias que desde un principio hemos rechazado, se unen los de creemos, los de la derecha pura, ¿no? Porque hay poquitos, no son muchos tampoco, pero ellos, los otros, y hasta nuestros hermanos indígenas dicen, no queremos abrogar las leyes incendiarias. Pero tienen, no, hay 7 hermanos de circunscripción especial. Como les decía, hay avance en cuanto a normativas, es un proceso, obviamente, pero hay 7 hermanos y les pregunto, ustedes son de circunscripción especial y, o sea, ¿por qué están rechazando? Quisiera saber el motivo, porque no es que me interesa por interesar, sino que también en el fondo, ¿no? En el fondo de nuestras convivencias, de nuestras filosofías de vida y también de la vida misma, la región andina, los valles, desde los valles, todo eso es región andina, no solamente lo que es seco. Dependemos así infinitamente, profundamente de la Amazonía, porque todas las lluvias que vienen es de la Amazonía, por eso nos interesa. No es porque yo no quiero que haya desarrollo, no, sino que nos va a afectar. Por eso, a mí mis abuelos me han enseñado a todos, ¿no? Los que vivimos en comunidad, nos enseñan desde niños a caminar por la vida. Y cuando yo tenía 8 años me decían, anda a ver de dónde vienen las nubes. ¿De dónde vienen? He visto así, yo no sabía de dónde venían, pero me he calculado y le he explicado, ¿no? Como he visto ya. Si la lluvia viene de allá, es poca lluvia, de este lado es valle, no sé cómo, de este, ¿no? Si la lluvia viene de allá, es lluvia cargada, va a llover mucho. No, de allá, no entró y no va a terminar. O sea, ¿cómo te enseñan? Entonces, yo no había chiquita, no había preguntado por qué. Ya sea hasta grande, de allá, solo eso decía. Ya cuando tenía 16 años, me estaba involucrando en el movimiento indígena, recién supe por qué la lluvia venía de aquí, de allá y de allá. Y por eso soy defensora del territorio, defensora del medio ambiente. Por eso las mamás defienden. Entonces, los hermanos me dicen, es que las multas, nos van a cobrar las multas a nosotros en primer lugar, a los indígenas. Sí, pues, ¿por qué? Porque se ha visto que cuando han estado supuestamente investigando quién ha incendiado, muchos de ellos eran indígenas. Solo a los indígenas les han capturado, no les han agarrado y les han dicho, declarar, es que soy de tal pueblo, ya suéltenos de tal pueblo, pero ya estamos registrados su nombre y le vamos a cobrar multa a todos. Pero cuando no es así, posiblemente algún indígena haya incendiado de alguien porque hay muchos empresarios que han sido afectados, sí, no puedo decir que no, pero hay tantas formas de poder engañar a los hermanos porque viven en situación de alta vulnerabilidad, el engaño, la amenaza. Tal vez, de hecho, prende un cigarro, a ver, ¿no ve? El hermano va a prender y le está obligando porque sabe que vive amenazado de ese patrón, qué sé yo. No, y ahora siguen, ¿no? A los indígenas, los primeros que... Pero tampoco se trata de multar, cazar. Se tiene que hacer, pues, estudios, ¿no? Pero han cerrado filas entre todos para que no se abroguen las leyes y así está. Entonces, hay que trabajar muchísimo esta situación. A mí me apena mucho, quiero acabar, no quiero decirles
En cuanto al saneamiento de tierras, también he escuchado hablar a la hermana, ¿no? A lo largo, desde los 2 primeros años, nadie me hablaba, no quería nada. Ya después, ya yo de manera, claro, como compete, he ido fiscalizando la situación de los territorios indígenas, sobre todo la titulación. Desde que ha habido la primera marcha, mediante un decreto supremo les se ha entregado, ¿no?, la titulación, pero después tenían que legalizar y mediante la ley, todo eso. De todas las tierras que les han entregado, solo en algunos casos la mitad les han titulado, en algunos casos el 30%, en algunos casos nada, nada. Sobre todo eso ha pasado en la Amazonía y todo lo que es el departamento de La Paz, la región altiplánica. En la región altiplánica, porque han comprado con oro y plata, ¿no? Nosotros tenemos los títulos de la corona de España, y esos títulos lo guardan y dicen, el rey, mira, esto más quiero que entiendan, el rey de España, aquí dice, el rey de España nos está reconociendo la titularidad, está diciendo que somos dueños absolutos de este territorio y todo lo que hay en este territorio es de nosotros. Eso ha reconocido el rey de España y eso queremos hacer prevalecer. Y la revisita también dice es la consolidación del territorio indígena. Pero con esta nueva ley INRA, esta la que conocemos ahora, no quiere reconocer este título de derecho, como tendría que ser, sino está borrando de un plumazo y dice dotación de tierras. Si nosotros ya hemos comprado y por cientos de años lo hemos defendido, ¿y cómo es que un gobierno indígena, porque ellos no querían siempre titularse con dotación, hemos votado por Evo Morales pensando que es nuestro hermano y nos va ahora a consolidar los títulos donde reconoce nuestros derechos absolutos? Pero no, no quieren saber. Es por eso ellos nunca han querido titularse y hasta ahora no se han titulado y siguen batallando en contra de esta ley INRA. En cambio, para las tierras bajas y para nosotros los a ellos, hemos dicho ya ni modo, como sea que sea dotación, después vamos a seguir trabajando el tema de la restauración. Pero nos hemos quedado ahí, entonces el INRA ha dejado espacios de titulación. Hasta aquí te titulo, después te voy a titular estito, y así ha estado operando. Hay un territorio, el Tacana 2, creo que si no me equivoco, el norte amazónico, no tiene título, pero la minería ha ingresado más que los diablos ahí y están haciendo estragos con los territorios. El pueblo Huinayé, por ejemplo, que tenía 198.000 o 92.000 hectáreas, en más de 30 años, apenas el 30%, pero de tierras que no sirven. Y a los hermanos no le tienen así, porque todas esas tierras ahora, las que no han podido titular no oportunamente, ya están llenos de terceros, agroganaderos, collas, quechuas, aymaras, como ustedes quieran. Pero todo eso con el fomento, con el incentivo del gobierno. ¿Por qué? Porque solo así podían ganar votos en el oriente y decir, no, el MAS ha ganado en el oriente, en Beni, Pando, Tarija, el MAS es azul. Para eso han hecho las cosas, no ha sido viendo, no, la realidad. Así que el tráfico de tierras, la vulneración de tierra y territorio es fatal, pero la gente no lo quiere entender. El tema de la minería, no hay minería responsable, que creo que he hablado. Entonces, ¿por qué hablo de todas estas situaciones? Porque realmente, hermanos, hermanas, si no luchamos con uñas y dientes en defensa del territorio, habremos perecido. Y está ocurriendo ya eso. El pueblo Urumurato en el lago Popó, un pueblo milenario, ancestral, tantas leyes, decretos que ha sacado el gobierno neoliberal, el gobierno de Evo, este gobierno, está en extinción. No han podido salvar porque no les interesa. Prefieren defender la actividad minera. Es prioridad la actividad minera que defender a los pueblos indígenas. Nuestro país es tan rico. Vas a Uyuni, parece la luna. La gente viene desde lejos para hacer actividad turística. Pero el municipio de Uyuni, Tawa, Llica y otros municipios, que creo que son 7, no se benefician
casi con nada, porque el gobierno no sabe incentivar el turismo, no quiere incentivar. Hay un pueblo que he ido a visitar, Uchupiamonas, ¿no? Más allá del pueblo de Tacana, a de Rutalipaz, pues su territorio, vivían esos pueblos, ha sido uno de los pueblos que ha incentivado el turismo ecológico. A nivel latinoamericano era el más famoso, el más conocido, el más estudiado. Pero como saben que en esos ríos hay oro, en esos ríos tenían que implementar esto de las hidroeléctricas, les ha anulado y han dado, ¿no? Han priorizado el extractivismo que ampliar este modelo de economía verde, creo que le llaman, ¿no? Es el turismo, la industria turística. Bolivia puede vivir del turismo. Es increíble nuestro país, pero no quieren. Y tenemos muchos frutos silvestres, tenemos tanta riqueza, al gobierno no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Sabiendo que, como les decía, hay 7 diputados indígenas titulares, 7 diputados indígenas suplentes, son 14, y no pueden mover un dedo en defensa de esta mega biodiversidad y que ellos pueden beneficiarse. No lo hacen. ¿No? Y de nosotros lo mismo. Las Bartolinas en cada departamento son cholitas, pasen simpáticas. En cada departamento tiene 2, 3 diputadas o diputados, campesinos también hay, todos tienen sus diputados, pero honestamente toditos, un solo corazón, aprueban leyes nefastas. Entonces, eso me hace creer a mí, hermanos, que ya estamos infiltrados por grupos de poder criminales, porque ellos te asusan, te dicen, así haremos, hermano, la derecha va a volver, que no sé qué. ¿Por qué creen que están bloqueando ahorita Cochabamba, defendiendo a un acusado de pedofilia? Leonardo Loza sale a decir, pero vosen pues sus denuncias de Evo. Faltaría que diga que salgan todos los violadores, que vuelva Goni, ¿no? No es así, para eso hay leyes. Entonces yo estoy muy preocupada. Quiero solamente compartir con ustedes en este conversatorio la preocupación que tengo de que si no seguimos luchando, si nos vamos a seguir haciendo engañar, ¿no? Con el tema del extractivismo, yo creo que hemos perecido, porque nuestros territorios, mientras haya celulares, mientras haya esta computadora que ahora estamos usando, celular que estamos usando para este Zoom, están en riesgo. El mundo ha cambiado, la globalización totalmente ha cambiado. En casa, ¿quién no tiene 1 o 2 celulares? Antes, en todo un barrio teníamos una sola televisor, un solo televisor. Y todo el barrio al televisor, sabíamos, ¿sí? Una sola grabadora para toda la familia. No había tanta tecnología, pero ahora el desarrollo tecnológico y muchas otras cosas necesitan minerales. Ya no se trata, como les decía, de izquierda, derecha, el hermano, ya no se trata de eso. Se trata de ver ahora al mundo con otros ojos, pero en ese ver con otros ojos tenemos que pensar cómo vamos a garantizar el futuro de nuestras generaciones, el futuro de los pueblos indígenas. Como están viendo, ya no les interesa al gobierno, a ningún gobierno, sea de izquierda, de derecha, no le interesa el futuro de los pueblos indígenas. Entonces, por eso digo que yo me siento muy preocupada, a pesar de tener leyes, representantes, hasta tenemos magistrados en el Tribunal Constitucional, nuestros propios hermanos son concejales, alcaldes, no hacen nada, miran a otro lado, ¿no? Entonces hay que analizar, reflexionar, y yo creo que sí es posible cambiar Bolivia, es posible así como lo hemos hecho con la primera marcha nacional de la Amazonía, la primera marcha que ha cambiado Bolivia, y después la marcha de 2003 por la Asamblea Constituyente, que le hemos dado un giro al rumbo del país. Por eso nos denominamos Estado plurinacional. ¿Y por qué ahora no podemos dar otro giro para emprender un nuevo camino, para trabajar un modelo de desarrollo sostenible? No estamos diciendo que nos vamos a encerrar y no vamos a hacer nada. Es posible cambiar Bolivia desde los pueblos indígenas, con los aliados, con los ambientalistas y con todos, hermano. Solamente eso. Gracias, José Luis, hermano. Muchísimas gracias, hermana Toribia. De verdad que son tantos nuestros problemas, preocupaciones, vulneraciones que pasaríamos todo el tiempo hablando porque es interminable.
estas penas, sufrimientos que tenemos en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Gracias, hermana Toribia, gracias por su lucha, por su persistencia, por su apoyo militante a los hermanos y hermanas de los territorios. Bien, para cesar esta primera parte y luego, aunque sea de manera breve, vamos a hacer una segunda parte rápida para alguna complementación que quieran añadir, por favor. Fanny, hermana, por favor, un comentario breve tuyo, por favor. Bueno, sí, realmente es, no solo es preocupante, ¿no? Todo esto que escuchamos va más allá de la preocupación, ¿no? Realmente es un atentado a la vida de todas y de todos, no solamente de esta generación, sino también de aquellas que están viniendo por delante. Yo voy a empezar diciendo que la tierra, así como el cuerpo de las mujeres, son territorios para la conquista de algunos, de un grupo muy reducido, ¿no? Este grupo muy reducido es aquel que te ostenta poder, ¿no? Es aquel que quiere poseer, a las buenas o a las malas, eso no importa, ¿no? La idea es poseer. Las mujeres, desde tiempos inmemorables, ¿no?, vivimos bajo un principio de comunidad. ¿No? Las mujeres vivimos en ese sentido de colectividad. No somos de la idea del individualismo. ¿No? Y esto también lo vamos a comprobar a lo largo de la historia, incluso en esos momentos críticos. No voy a hablar de la historia mundial, de la historia de nuestro país. Las mujeres han participado dando su vida por principios colectivos, nunca por principios personales, nunca por apetitos personales, ya sea por la familia, ya sea por la comunidad, por el barrio, por el país, pero siempre velando por lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Entonces, todas estas reivindicaciones de las mujeres, ¿no?, nos llevan a pensar en que sí somos las mujeres quienes estamos dando la vida por algo más que solamente preservar derechos, sino que es preservar la vida misma. ¿No? Desde toda esa integralidad que es conservar tu biodiversidad, el medio en el que estás viviendo. Y eso es algo súper importante justamente para preservar la vida. Sin tu medio, sin esa biodiversidad que te está rodeando, no hay vida. Llámese agua, llámese tierra, aire, el mismo fuego que también nos da vida. Y eso lo sabemos desde los usos y costumbres que tenemos en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Algo que llama poderosamente la atención es justamente el legado normativo que tenemos en Bolivia. Tal vez es uno de los países a nivel mundial que más normativa tiene, ¿no? Pero contradictoriamente a esto, es el país donde más se vulneran incluso los derechos básicos de las personas, ¿no? Entonces, realmente es un desgaste, ¿no?, trabajar sobre tanta normativa para que al final simplemente esté como en una bibliografía, que tú la puedes utilizar o no, ¿no es cierto? Entonces, no nos sirve de gran cosa tener tanta normativa que podría ayudarnos de verdad a vivir muy bien. Dentro de estos procesos de reivindicación de los derechos fundamentales, ¿no?, hay amenazas tan grandes que no solamente atentan a las individualidades, sino que más bien están focalizadas a atentar las colectividades. Y en estas colectividades incluso estamos viendo desde el núcleo más básico, el núcleo social que es la familia. Es ahí donde las mujeres, ¿no?, corremos el mayor riesgo. Como mujer tú puedes ofrecer tu vida, es más, la ofreces. Damos vida con sangre, pero que atenten contra tu familia, que atenten contra tus hijas, tus hijos, tus hermanas, tus hermanos, tu mamá, tu papá, eso ya es grave.
Es ahí donde nuevamente se pone a prueba este sentido de colectividad, de principio de colectividad en la vida de las mujeres. Entonces, si amenazan a tu familia, de verdad que te amordazan. Difícilmente vas a seguir adelante. Y eso lo estamos viendo incluso en los casos de violencia de pareja. ¿Qué es lo que estamos viviendo últimamente? No solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. Todos los días estamos recogiendo cadáveres de nuestras hermanas, todos los días, ¿no? Entonces, esto es, de verdad, es terrible que amenacen a tu familia, que instrumentalicen a tu familia, ¿no?, para simplemente llenarse los bolsillos. Y parte de ese tu sentido de familia es justamente, ¿no?, tu espacio, tu comunidad, la biodiversidad con la que estás rodeada. Entonces, esto también nos lleva ¿a qué? A un sentido, ¿no?, de tal peligro que o te sometes, ¿no?, o realmente revientas. Entonces, son dos caminos que tenemos. Pero ya sea que se opte por la sumisión extrema o por ir a este otro lado de realmente reventar, terminas pues despersonalizándote. Porque en la sumisión, ¿qué es lo que haces? Es aceptar todo aquello que desde ese mando de poder te mandan a hacer o a decir, ¿sí? Y si pasas al otro lado, igual estás reproduciendo un modelo que ejerce agresión, que ejerce ese poder insano. Ojo, que tener poder no es malo. En ningún momento es malo tener poder, siempre y cuando ese poder esté realmente dirigido, ¿no?, al bienestar, pero no a ese bienestar personal, ojo, sino es a ese bienestar colectivo. Entonces, en esa despersonalización es que realmente estés en uno o en otro lado, olvidas muchas cosas. Y entre esas muchas cosas, obviamente, está ese tu principio de defender algo, de defender tu familia, de defender tu comunidad, de defender la vida. Entonces, estos extremos tan polarizados son bastante peligrosos también. De repente por ahí es que, por principio, por ejemplo, yo no utilizo el término lucha, ¿no?, justamente por esa connotación tan bélica que tiene, tan agresiva, ¿no?, y tan confrontativa entre posiciones extremas que no encuentran un punto de sinergia, que no encuentran un punto donde realmente se pueda hallar esa conversación, ¿no?, ese intercambio entre opuestos, que sería lo saludable, ¿no? Hasta el momento, pues podríamos incluso decir que cada vez esta polarización entre personas, entre colectividades, cada vez es más extrema, es más opuesta, ¿sí? Porque de repente estamos viendo que si voy a ceder, voy a perder mucho, ¿no? Pero de repente si voy a ceder, que es el otro extremo, puedo ganar mucho, ¿no? Entonces, hay muchas hay muchos pensamientos que están ahí en el imaginario, ¿no?, que no nos están tampoco dejando avanzar. Por otra parte, los movimientos de mujeres están siendo demasiado fracturados, están siendo demasiado debilitados. Viendo, lo decía la compañera Toribia, en el caso, por ejemplo, de las compañeras Bartolinas, el inicio de este movimiento de mujeres en ningún momento fue apañar el poder, ¿no? El sentido era justamente de dar herramientas a las mujeres para la defensa ¿no?, para la defensa de las mismas mujeres, para la defensa de las comunidades. Pero bueno, ahí estamos viendo nuevamente el ejemplo de la polarización. ¿Qué es lo que vas a ganar? ¿Qué es lo que vas a perder? Y sí, los movimientos de mujeres nos estamos fracturando, incluso con los movimientos más jóvenes. Los movimientos de las y los
jóvenes están siendo demasiado mediáticos, demasiado temáticos. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, nuestra juventud es ambientalista, proambientalista, pero ¿cuáles son esas acciones que desarrollan? No estoy descalificando, pero sí tal vez es un reclamo en relación a realmente el compromiso, esa profundidad con lo que se puede llegar a defender una idea, un sentimiento, un principio. Entonces, yo creo que frente a todo esto que estamos viviendo actualmente, ¿no?, debemos pensar también en cómo vamos a afianzar este compromiso que las personas deberíamos tener con la defensa de la vida. Porque ahora ya no se trata de defender el agua, de defender de los bosques, no. Se trata de defender la vida. Y la vida es un principio humano fundamental. No nos va a servir preservar vida, entre comillas, cuando no podemos utilizar nuestra agua, cuando no podemos utilizar de manera adecuada el aire que estamos respirando, cuando a través de estos elementos vitales de la vida nos están matando. Entonces, ¿cuáles son esos intereses? Lo sabemos, pero muchas veces no los cuestionamos o no tenemos tal vez ese poder de decisión para realmente cuestionarlos. Creo que de verdad es un momento tan preocupante que no debería subsumirnos a solamente sufrir por el problema. Debemos sufrir, pero en este sufrimiento también tendríamos que reflexionar para ver cuáles son estos puntos de coincidencia que nos van a llevar a unir más bien estas capacidades, estas fortalezas para realmente defender la vida. Y si vemos el general, ¿no?, la vida se nos está yendo. Se nos está yendo en lo individual de las mujeres. Estamos de verdad en un mes terrorífico para las mujeres porque hay un índice altísimo de feminicidios, ¿no? Pero también, coincidentemente, es un momento bien crítico, ¿no?, en lo que es el cuidado de la tierra. Y no es casual que la tierra también tenga este rostro de mujer. No es casual. Son, nuevamente repito, son territorios de conquista para llenarle de satisfacción a alguien. Y ese alguien, obviamente, las más de las veces, pues, tiene nombre y apellido. Y eso es necesario reflexionarlo. En el dolor también hay que trabajar. Muchas gracias, Felicita, de verdad, muchas gracias. Sería interesantísimo seguir escuchándoles a cada uno de ustedes, pero el tiempo es un problema muy grande. Muchas gracias, Fanny. Bien, pasamos a la última parte de nuestro webinar. Muy brevecito, por favor, si quisieran añadir algo más a lo que han escuchado, a lo que han visto, a lo que también ustedes mismas quisieran añadir algo. Además, por acompañarnos hasta este momento, quisiera decir algo, hermana Marcelina, añadir algo ya para terminar. Hermana Marcelina, ya no. Bien. Abigail, quisiera añadir algo ya para terminar, por favor. Hermana Marcelina, muy bien, por favor. Sí. Solamente no siempre como mujeres indígenas que somos escuchadas, pero no por eso vamos a estar calladas, solamente
decir que tenemos que seguir adelante en la lucha, aunque el gobierno esté en contra de nosotros. Bien decíamos de que nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestra costumbre, cultura, lengua, todo, ¿no? Entonces eso él tiene que respetar. Alguien dijo hace rato igual de que nosotros vivimos pues de caza y pesca, y si estamos nosotros en contra de la deforestación ilegal es porque queremos todavía conservar nuestros ríos, lo poco que queda, la laguna, porque si no hacemos nada se va a secar todo. Entonces agua es vida, ¿no? Y si no hay agua ya pues no hay vida, ¿no? Entonces los animalitos también, los que viven en el monte también merecen vivir, y si nosotros pues lo consumimos también es parte de nuestra vivencia, nuestra costumbre, cultura, ¿no? No es porque el gobierno vea todo esto ahora pues nos va a quitar todo, ¿no? Entonces eso también no estamos de acuerdo como mujeres indígenas, pueblo indígena, que por querer meter a su gente, él, o hacer su campaña, porque eso es lo que se ve ahora igual, ¿no? Que no vaya a ser porque está ya en las campañas, va a querer o ya está ofreciendo tierra para meter a su gente y despojarnos a nosotros como pueblos indígenas originarios, pues, ¿no? Que la TCO, en este caso TCO Guarayo y otras TCO, que sean respetadas, y las reservas forestales también, que se respete, porque de ellos vivimos, como mencioné hace rato, que de ellos respiramos todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero añadir, de que también mi persona, como lo mencioné allá en Cochabamba, donde hemos estado participando en la Feria Internacional del Libro, como mujeres siempre como dirigentes somos amenazadas, pues, ¿no? Cuando queremos todavía cuidar nuestro territorio, cuando hablamos mucho, cuando decimos que los terratenientes, que los traficantes de tierra vayan a la cárcel, reciban su castigo, entonces somos perseguidas, pues, ¿no? Entonces yo también he recibido amenaza de muerte, entonces, y eso en todo lado pues se vive, ¿no? Pero siempre he dicho, voy a seguir en la lucha porque no peleo por mis intereses personales, sino que peleo por la madre tierra, que de ella vivimos, ¿no? De esos sembramos, de eso sale para que sigamos viviendo, de ellos sale el agua, todo. Entonces, eso es lo que yo siempre he dicho, de que si vamos a pelear o luchar contra los malos dirigentes, ex dirigentes, es porque queremos todavía a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestras madres, a nuestros hijos, ¿no? No es porque tengamos intereses personales. Sabemos muy bien que como organización de mujeres indígenas, de todos lados, hablo de Guarayo igual, no tenemos recursos económicos de nosotros mismos que podamos movilizarnos, ir para un lado, para otro lado, siempre gracias a las instituciones ONGs que nos viene apoyando, es por eso que participamos también, ¿no? Que también eso que no nos quite ese derecho también el gobierno, porque sabemos que antes había muchos ONG que apoyaban a los pueblos indígenas, y después ya salió también que tenían que pagar este impuesto también para poder, entonces, donde nos va cortando todo, ¿no? Y eso es malo también para nosotros, los pueblos indígenas, de lo que vivimos, que no contamos con recursos propios económicos donde generemos eso de nosotros mismos, ¿no? Pero los malos dirigentes están pues con sus negocios sucios, y esos son los que están llenos de camionetas, de lujo, de edificios, entonces pues le caen pues plata así como si le cayeran del cielo, ¿no? Y eso no es pues bueno tampoco, porque no piensan pues en el futuro de nadie, pues no parecieran que no tienen hijos, que quieren deshacer todo, pues, ¿no? Eso es lo que yo puedo añadir, y muchas gracias más que todo por esta participación, ¿no? Que
Yo la verdad estoy ahorita en Ascensión de Guarayo, que queda a 40 kilómetros de mi pueblo, que salí por otra actividad, por eso es que estoy acá en un rinconcito, ¿no? Que no estoy en mi pueblo. Hice todo lo posible para participar, pero muchas gracias por su apoyo siempre, ¿no? Ahí siempre vamos a estar en la lucha, apoyando para que sigamos todavía cuidando nuestro territorio. Muchas gracias, hermana Marcelina, de verdad, muchas gracias por su valentía, por su lucha, bueno, por todo lo que implica defender el territorio y la vida. Muchas gracias. Abigail, ¿quisiera añadir algo, por favor, hermana? Así es, que nosotros como mujeres también seguimos en pie de lucha y que nosotros somos la naturaleza misma y que se debe respetar nuestros derechos individuales y colectivos. Nada más hay que sigan en pie todas las hermanas, que todas somos Amazonía, Amazonía Norte, Amazonía Sur. Y bueno, de las 34 naciones como confederación también seguimos también haciendo el seguimiento a diferentes problemáticas que está llevando. Nada más y muchas gracias por el espacio. No, a usted las gracias, hermana Abigail, de verdad, muchísimas gracias. Y esto es una de las cuestiones que más sorprende y me admira de estas mujeres sencillas, humildes, pero extraordinariamente defensoras de su territorio y con una valentía en verdad impresionante. Yo suelo decir que esa es la fuerza de la Pachamama, ¿no? Que está expresada en la valentía de estas grandiosas mujeres. Hermana Yolanda, quisiera añadir ya. Muchas gracias, José Luis, y nuevamente muy contenta de haber participado en este espacio. Y solo señalar que mientras no tomemos el lugar que nos corresponde en este sistema, vamos a seguir creyendo que nosotros somos los primeros y que tenemos que dominar. Y nosotros somos los últimos que fuimos creados, eso lo dice la Laudato. Y sin embargo, nos hemos empoderado con paradigmas de la competitividad, del individualismo, del consumismo, y eso está haciendo que nuestra naturaleza sea visto como mercancía, como algo que hay que expropiar, que hay que explotar. Sin embargo, el mensaje es que tenemos que convivir con ella de manera pacífica, buscando lo que es el bienestar social, el bienestar individual humano con equidad social. Creo que eso es algo fundamental y ojalá cambiemos este paradigma, esta forma de pensamiento que tenemos y que lamentablemente se ha incrustado en algunas organizaciones como las Bartolinas, que son los grupos de choque que van a Tarquía para mostrar que son mujeres en busca del desarrollo económico en contra de las propias comunarias en esa división, que tan hábilmente, y eso hay que decirlo claro, desde el 2014, un poco más atrás, 2010, 11, sutilmente el gobierno ha trasladado la fuerza, o sea, de la represión, la fuerza del sometimiento hacia la sociedad civil. Entonces, con la toma del CIDOB, si todos recordamos cómo fue tomada, utilizó a los propios miembros del CIDOB, pero con este esquema, este paradigma más individual y de consumismo, en contra de ellos para tomar la CIDOB. Y eso es astuto. Entonces ahora, por ejemplo, utiliza no solo a la policía, sino utiliza lo que llaman grupos de choque, pero es como ha trasladado y hemos observado que el ejercicio de la fuerza que antes se hacía el gobierno a través de la policía, ahora lo hace a través de la sociedad civil. Y en ese sentido creo que tenemos una tarea muy, muy importante, los defensores y defensoras de derechos humanos, y es empezar a hablar con nuestros iguales para ver hacia quién estamos empoderando, hacia quién favorecemos y bajo qué paradigmas y esquemas mentales estamos actuando, ¿no? Si es del consumismo, del individualismo, del empoderamiento solo de algunos, o si realmente es de la vida que es tan plena, tan abundante,
y que algún estudioso dijo, la naturaleza se va a regenerar, pero los seres humanos no. En ese ámbito pensamos que estamos cuidando la naturaleza cuando ella nos está cuidando a nosotras. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es convivir con ella de manera pacífica, de manera entre iguales, no en que nosotros somos los primeros y los que vamos a afectar esto, no, sino entre iguales. Y ese esquema de pensamiento, esa mentalidad, podría hacer que vaya cambiando esta figura que nos van metiendo cada vez más, ¿no? Un esquema capitalista, mercantilista, neoliberal, totalmente depredador. Y creo que este conversatorio, escuchar la sabiduría de cada una de las mujeres que han participado ahora, me llena de esperanza, me llena de alegría y de decir, otro mundo es posible y otro mundo es cierto a través de estos espacios y de estas compañeras que están en territorio, en pie de defensa, no importando las palabras que utilicemos, lo importante son las acciones y reconocer el lugar que nos toca vivir, un lugar en el cual tenemos que respetar la madre tierra, tenemos que someternos a ella, a su sabiduría y no seguir depredándola. Y sí, nos tocará luchar contra aquellos que no entienden esto y que atentan contra grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahí como Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, de Tarija y de otros, vamos a seguir en pie, mostrando que estamos reclamando y exigiendo que el Estado, que es el que efectivamente tiene que garantizar los derechos humanos, cumpla su rol ante la depredación, ante empresas que están vulnerando los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana Yolanda. Una consultita, ¿cuál es la situación real actual de los 21 comunarios y comunarias que han sido citados a declarar a la Fiscalía de Entre Ríos? ¿Hay posibilidad de que se puedan levantar esos cargos que les ha iniciado el gobierno? ¿Cuál es la situación, hermana? Mire, la situación es latente, es un mecanismo que se tiene desde el gobierno de criminalizar, judicializar para impedir una continuidad de actuación. Lo que estamos haciendo es pedir que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones, no exija y dé la protección a estos líderes que han sido denunciados. Eso está latente, o sea, no ha habido ningún movimiento más, se está esperando. Ni siquiera han querido mostrar claramente el tenor de la denuncia bajo las cuales estarían sindicados los dirigentes. Se indica que es porque se habría obstaculizado el derecho al trabajo, pero también hay otras acusaciones como incitación a delinquir, bueno, varias de estas figuras jurídicas que utiliza, ¿no? el gobierno a través de la justicia para enredar y intimidar. Entonces, estamos en pie de alerta, sigue la situación actual, son 21 personas que están denunciadas, nos han indicado que como 3 más estarían siendo sumadas y esperamos que la Defensoría del Pueblo por única vez y con mayor fuerza realmente actúe, porque se está vulnerando el acuerdo de Escazú claramente. La gente no está ahí cometiendo robos o cualquier otro delito, solo están pidiendo derecho a la consulta, derecho a la información y respeto al medio ambiente. Y eso es lo que dice el acuerdo de Escazú, que son 3 características importantes. Esperamos eso, José Luis, pero estamos en pie de alerta y por lo menos en situación de emergencia, porque no quisiéramos que esto avance en procesos penales contra nuestros activistas, defensores de derechos humanos en temáticas de medio ambiente de Tarquía. Muchas gracias, Yolanda, por todo ese trabajo de apoyo y de solidaridad, sobre todo con nuestros hermanos y hermanas de Tariquía. Hermana Toribia, quisiera añadir algo ya para terminar y al final tendremos algunas palabras de nuestro anfitrión de Miguel para cesar esto y Fanicita también.
Sí, yo me dirijo con pocas palabras, nomás sea para no cansarles también. Como dice Yolanda, es pues esperanzador, ¿no? Que hay resistencias, hay luchas. Bueno, para nosotros es lucha, ¿no? Lucha permanente, lucha perseverante, consecuente. Hay eso, ¿no? Hemos bajado la guardia. Yo creo que en estos tiempos las que más están luchando son las mujeres y exponiendo sus cuerpos. No olvidemos que hay 6 hermanas, ¿no? De Antequera han sido agredidas por más de 200 mineros. Y los mineros no son de la región, porque yo vivo ahí atrás nomás, no son de la región, vienen de otros lugares. Claro que también son indígenas, pero como decía Yolanda, no contratan a hermanos del lugar, sino traen de distintos sitios para que estos defiendan también sus lugares de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, la empresa confunde, pero son estos mineros más sus esposas que les han agredido ahora, recién han, por ejemplo, el AJAM, después que hay contrato, después que el territorio está devastado y para avanzar un poco más, les convocan a una consulta previa. Nefasto. ¿Cómo puede ser consulta previa cuando el territorio ya está destruido? Ya está la empresa ahí operando desde hace muchísimos años. Es horrible. Pero este tipo de conversaciones, estimado José Luis, también nos facilita para tener un poco más de análisis, criterio, intercambiar todo lo que está aconteciendo en nuestro territorio, ¿no? En el Chaco, en la Amazonía, en la región andina. Y eso para mí es bien importante, no indígenas, no indígenas, construir alianzas. Eso es lo que tenemos que hacer desde lo local, nacional y también internacional, porque nuestros derechos están vinculados a, a los derechos internacionales, ¿verdad? Y lo otro es que también estos conversatorios, ¿no? Encuentros nos empoderan, porque también ayuda a revitalizar la memoria, a escribir historia. Yo sé que estás documentando, José Luis, y nosotros también vamos a revitalizar memoria y no olvidar. eh, Uno de lo que no, hay varios, no varios acontecimientos que yo no me olvido y en todas las ritualidades que celebramos, realizamos ceremonias o ritualidades, siempre nos acordamos de nuestros abuelos y nuestras abuelas que han luchado, ¿no? Recuerdo con mucha fortaleza, ¿no? Y hago rememoración de lo que fue la primera marcha nacional por la tierra y territorio que han iniciado los hermanos de la Amazonía. También la marcha por la Asamblea Constituyente porque ha habido pérdida de vidas. Recuerdo igual la octava marcha nacional en defensa del TIPNIS. Entonces, todo eso a memoria hay que revitalizar y así hay muchos acontecimientos de ahora. Eso no es de 200 años, son poquísimos años que han ocurrido, pero hasta de eso nos estamos olvidando. Octubre 17, por ejemplo, donde han muerto más de 60 hermanos, 400 heridos, han dado su vida en defensa de los recursos naturales. Pero ¿cómo está el Alto? ¿En qué situación se encuentran nuestros recursos naturales? ¿Está mejor? ¿Está peor? Esos días está convertido en infierno el norte amazónico. Están mandando 2 regimientos para salvar los siglos de las EMAPAs y no así los territorios indígenas. Entonces, son bien importantes revitalizar, fortalecer la memoria, ¿no? La memoria de nuestros pueblos, nuestras historias, porque si no hacemos eso, vamos a olvidar y vamos a estar como, ¿no? Empezando de nuevo y nos vamos a dejar que nos engañen con esto que dicen, no, ustedes son dueños, hagan lo que sea. Pues por eso tratan siempre de hacernos olvidar quiénes somos. Por eso siempre tratan de lavar nuestras mentes y llenarnos de otras situaciones. Pero como te digo nuevamente, hermano, José Luis, hermanas, queridas hermanas, para mí de verdad es bien grato, muy esperanzador, igual como ha dicho Yolanda, de que estas luchas, estas resistencias continúan y ahora las mujeres somos las que estamos al frente luchando, denunciando y haciendo resistencias. Gracias nuevamente. Pachiñaña y Toribia, como decimos en nuestra lengua runasimi. No, efectivamente, esta es la idea de este conversatorio y de haber invitado a ustedes, además, a la hermana Abigail,
del norte, de la Amazonía Norte, a la hermana Marcelina del pueblo guarayo, a Yolanda, que es tan importante su apoyo solidario a Tariquía, y por supuesto a la hermana Toribia de Tierras Altas. Hermana Toribia, todavía no se vaya a una consultita. Estaba hablando ayer No, largamente con la hermana Berta hermano. y me decía algo muy interesante en esta cuestión de las resistencias, es que justamente hoy día van a reconstituir política territorialmente a las autoridades originarias, dejar ya un poco esta estructura sindical que había y más bien reconstituir las autoridades originarias y reivindicar las territorialidades ancestrales. Creo que esa es otra forma importante y por eso es que no está aquí la hermana Berta, tenía que estar, pero va a estar en este importante acto de reconstitución. Esto por una parte, y aprovecho este momento de uso de la palabra para indicarles, hermanas, sobre todo a ustedes, que en este conversatorio tenía que estar la hermana, la mamá Marcela Gisbert de Songo, que estimo ustedes saben, Songo es uno también de los territorios, de los muchos territorios terriblemente afectados, depredados por la minería. Lo interesante es que la gente de Songo ganaron el juicio y la empresa minera debía haberse retirado ya hace varios años de Songo. Lamentablemente esto no ha sido posible, no solo que no ha sido posible que la empresa se vaya porque ha sido derrotada legalmente, sino que el empresario ha iniciado procesos penales contra los comunarios y comunarias de Songo. Esto es algo muy grave. Y la mamá Marcela es una de las más afectadas, parecido a la situación de la hermana Berta en Antequera. Ella está con juicios, ha estado gran parte de estos últimos 2 años en clandestinidad, mamá Marcela, precisamente por estos procesos injustos se le ha iniciado a ella. Entonces, que están sobre ella o contra ella puedan prosperar en función de la defensa de los derechos. Va desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad a la hermana, a mamá Marcela de Songo y a todas las mujeres que están en la defensa de los derechos. Para terminar entonces, hermana Toribia, ¿hay algo de esto de la reconstitución indígena originaria en Antequera, en Totoralchico, etcétera? Sin micrófono, hermano. Sí, qué bueno, la verdad es una gran alegría, ¿no? Que avance el proceso de reconstitución y la justicia indígena es bien importante y falta fortalecer, obviamente, pero hay que trabajar y en eso están también, ¿no? Muchos hermanos. Me alegra mucho el caso de Mamá Marcela, realmente nos ha hecho llorar tantos años. Es realmente gravísimo, pero en otro momento estaremos hablando, ¿sí? Muy bien. Fanicita, ¿algo más que quisieras añadir? Simplemente, de verdad, el más grande de los apoyos para las compañeras que están en el día a día defendiendo nuestra vida, ¿no? La vida de todas y de todos. Y bueno, algo que creo que es muy importante es recalcar que todas las mujeres realmente son esa piedra fundamental, esa piedra angular en la vida de no solo de las familias, sino de las comunidades. Y lo importante que es ahora, ¿no? Rescatar todos esos saberes, pero que nos vienen desde esa tradición, porque el transmitir los usos y las costumbres están justamente en la boca de las mujeres, ¿no? Y lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo en yendo a lavar la ropa en el río, ¿no? Encontrándonos para las comidas conjuntas, espacios en los que lastimosamente por este extractivismo se están perdiendo, porque ya no podemos ir a lavar la ropa al río, ya no podemos encontrarnos en esos espacios, porque esas aguas ya no sirven.
y de verdad que ya no sirven. Entonces, qué importante es que se siga manteniendo esta educación, ¿no? Desde lo que es la transmisión de saberes. Y es algo que de repente sí estamos perdiendo, ¿no? Porque ahí sí voy a entrar un poco en el ámbito educativo, ¿no? Si bien es cierto que necesitamos que nuestras hijas y nuestros hijos adquieran mayor conocimiento técnico, también estamos corriendo el riesgo, ¿no? De que empiecen ellos también a ingresar en este mundo capitalista, ¿no? En esta idea así tan centralizada en el yo, nada más. Pero necesitamos reencontrarnos nuevamente con lo nuestro, ¿no? Con lo que es la vida en comunidad. Entonces, yo creo que ese es otro punto en el que tenemos que reflexionar en relación a lo que es la educación, ¿no? Pero no esa educación bancaria, sino más bien esa educación en comunidad desde las experiencias de vida de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Muchas gracias, José Luis, y realmente este es un espacio, si bien doloroso por todo lo que se comparte, ¿no? También es un espacio de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que se sigue dando lugar a conservar la vida para todas y para todos. Muchísimas gracias a las compañeras que nos revitalizan de esa manera tan profunda. Muchas gracias. Gracias a ti, Felicita, y gracias también a las hermanas que han participado tan lúcidamente y tan valiente y tan comprometidamente en este conversatorio. Nuestro compromiso por ahora al menos es que esto lo vamos a difundir ampliamente. Para César, Miguel, algunas palabras tuyas para terminar. Y muchísimas gracias además, Miguel, por todo tu apoyo. Bueno, primero agradecer a las compañeras. Creo que la lucha de la mujer, lo que han demostrado y lo que han expresado, tiene una importancia enorme. En esta lucha que viene de hace mucho tiempo en Bolivia, de resistencia al saqueo, a la depredación, al colonialismo, porque eso es lo que está pasando y lo que sigue pasando. Pese a las promesas, bueno, muy importante lo que dijo Toribia sobre el tema de la fecha del 2003, ¿no es cierto? Los 21 años. ¿Y, y qué significaba? Justamente recuperar las riquezas naturales, terminar con las transnacionales, terminar con la oligarquía. Todo eso obviamente fue traicionado. Y hoy, bueno, de agradecerles, como dije, de Radio Rebelión, desde el Partido de Trabajadores, de los trabajadores, que queremos recuperar precisamente ese programa de lucha y la unidad en base a eso, contra los opresores, contra las clases altas que están, y las transnacionales y el imperialismo que están saqueando Bolivia, que la siguen saqueando. Disfrazados muchas veces, ahora el terrible tema de la minería del oro, que está envenenando los ríos, con un disfraz. Son imperialistas chinos, imperialistas de otros países, disfrazados y bueno, representados por cooperativas que no tienen impuestos, que bueno, pero los que se llevan la mayor parte de la riqueza son ellos. Bueno, y así ocurre con el resto del país, desde ya con Tariquía, también con la oligarquía del agronegocio. Entonces, estas luchas son muy importantes, efectivamente, unirlas para recuperar ese programa histórico por el cual ha luchado tanto el pueblo trabajador boliviano. Gracias, compañeras. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Abigail. Muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias, Toribia, Fanny y también hermana Yolanda. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Hasta muy pronto y seguimos en la lucha. Jayaya. Hasta luego. Sí, igualmente un gran abrazo para cada uno. Hasta luego. Chao, gusto de verlas. Gracias. Chao, Marcelina, Abigail, Miguel, Fanny, Yolanda. Gracias. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.